bíblicos, dependiendo del día también es otra cosa, es igual adoración y alabanza. Aquí, como se dice, el Señor hace lo que quiere cuando quiera y estamos aquí libres a lo que ponga el Señor en nuestro corazón. Esta semana va a haber algo especial, del martes a jueves, o sea, martes, miércoles y jueves. No sé la fecha porque en agosto, la semana que viene. ¿Desde qué hora? ¿Desde las 4? Desde las 4 de la tarde. Sobre todo todos los que son adolescentes, preadolescentes, jóvenes, los que vienen normalmente a las reuniones los sábados a las 6 de la tarde. Y si hay alguien por ahí que no tenga nada que hacer, pues también puede acercarse, no pasa nada. Lo hacemos pasar. ¿Vale? Va a haber un tiempo de alabanza, administración. Vamos a aprovechar ahora que más o menos están todos aquí en Lleida. Los Rivers se quedan. Lo hemos tomado prestados ahí de sus padres. O yo creo que igual nos los han dejado y se van corriendo. Entonces van a estar aquí toda esta semana. Así que ya que estamos todos, pues vamos a intentar hacer algo especial. Si alguien tiene pues esa bendición de poder venir a las 4 de la tarde y no trabaja, o trabaja de 8 a 3, pues puede acercarse muy gustosamente. Pero sobre todo si tú tienes tu hijo, sobrino, lo que sea que traigas aquí, pues tráelo, dale permiso, castígalo en otras cosas y tráelo a la iglesia para que pueda el Señor pues trabajar en su vida. Así que creo que no, nada más. Esta semana descansan de mí, van a escuchar buena palabra aquí que trae la pastora. Así que nada, que el Señor los bendiga y nada, ya nos vemos más tardecito. Qué bendición, qué poderoso tiempo de alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos han disfrutado en la presencia de Dios? Bienvenida familia, Mercedes, Juanma, Don Carlos, los amamos. Hemos estado disfrutando tanto la presencia de Dios que ya se me había olvidado que tenía que predicar, pero Dios es bueno porque nos habla y nos ministra también a través de su palabra. ¿Amén? Me acompañan al libro de Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, yo quiero que todos cojan su Biblia, su iPhone, su aplicación, su Android, lo que tengan, porque vamos a seguir la palabra. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En el libro de Génesis es un libro muy importante porque es el libro de los principios, es el libro de los comienzos. Y en este libro precioso, el Señor nos deja claro cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y es interesante que desde los primeros capítulos del Génesis encontramos la palabra familia. No sé si alguien tiene la nueva versión internacional. ¿Alguien la tiene? ¿Sí? Dice, sí. En la nueva versión internacional dice la palabra familia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno. Entonces, la primera vez que aparece esta palabra es en la vida de un hombre llamado Noé. Todos conocen a Noé, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Entra en el arca con toda tu familia. Di conmigo familia. Entonces, la primera vez que aparece esta palabra es en el libro de Génesis. Y la idea de familia no es una idea de gobierno, no es una idea de una institución, sino que es una idea dada por Dios. Amén. Y es el concepto original de una familia es dada entre un hombre, una mujer y sus hijos. Amén. Entonces, cuando Dios quiso salvar la humanidad, ustedes se acuerdan que la humanidad en aquella época se había corrompido demasiado, todos estaban alejados de Dios, alejados de la presencia de Dios, y Dios quería salvar la humanidad. Y tenía un plan. Dios quería salvarlos y quería
quería salvar a toda la humanidad. Entonces Dios le dijo a Noé, Dios vio que Noé era un hombre justo, era un hombre que agradaba al corazón de Dios. Amén. Entonces Dios pensó en Noé y su familia, ¿sí? Y es interesante que hoy vivimos tiempos como en la época de Noé. Cada vez a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Sí? La sociedad está tan corrompida, está tan alejada de Dios que están perdiéndose, se están perdiendo, generaciones enteras se están perdiendo porque están alejados de Dios. Entonces, cuando Dios te escogió a ti, no solamente estaba pensando en ti, sino que estaba pensando en toda tu familia, en todas las generaciones que vienen a través de nosotros, ¿sí? Dios quiere usarte a ti para alcanzar y para salvar a toda la familia, amén. Y para salvar muchas familias de esta ciudad, de esta nación, de las naciones donde el Señor nos vaya a llevar. Así que, iglesia, prepárate, como el Señor nos está hablando, prepárate porque Dios nos va a llevar a las naciones para salvar muchas familias. Y en la misma promesa que Dios le dio a Noé y su familia, también nos la da a través del libro de Génesis en el capítulo 12, la misma promesa que le dio a Abraham. Dice Génesis 12, del 2 al 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces lo que Dios nos estaba diciendo es, te voy a bendecir, te voy a prosperar, quiero que vengas con toda tu familia, porque voy a prosperarte no solamente a ti, sino a toda tu familia. Amén. Entonces tenemos que tomar esas promesas porque Dios no solo piensa en ti, Él piensa en tus hijos y en las generaciones siguientes. Todo lo que nosotros sembremos en este tiempo lo van a alcanzar, lo van a cosechar nuestros hijos. Amén. Y hoy quiero compartir contigo unos principios para tener una familia que triunfa. ¿Cuántos quieren tener una familia que triunfa? Amén. Todos queremos, ¿verdad? Dios no solo quiere que tú seas bendecido, sino que todos nuestros hijos y las futuras generaciones sean benditos. Por eso siempre estamos orando, rompiendo iniquidades, rompiendo maldiciones, cancelando tanto pecado que había en nuestra familia. Bueno, yo no sé la tuya, pero en mi casa había mucho pecado y hemos tenido que librar batallas muy graves, batallas grandes, porque había tanto pecado que toda la generación se estaba perdiendo y por eso Dios nos ha rescatado. Amén. Entonces vamos a Génesis capítulo 6, ahí mismo, capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, Noé era un hombre justo, era un hombre, como dice la palabra, un hombre perfecto. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios te llame, que eres un hombre perfecto. Eso es impresionante, ¿verdad? Pues Dios vio perfecto a Noé y encontró en él un hombre que agradaba al corazón de Dios. Y algo que me impacta en Noé es que Noé le predicó a sus hijos con su ejemplo. ¿Cuántos quieren una familia que triunfa? Levanta tu mano otra vez. Necesitamos predicar con el ejemplo. Ese es el primer punto. Les voy a dar solo 4 puntos. Solo 4. El primero, predica con el ejemplo. Porque muchas personas pueden predicar muy bonito, pero si uno no predica con el ejemplo, la gente te está viendo. La gente te está observando. Dice la palabra que somos cartas leídas. Es decir, que la gente cuando nos mira, nos lee y tienen que ver en nosotros que somos de verdad ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para nuestros discípulos, ejemplo para toda la gente. Amén. Entonces, lo primero que tienes que hacer en tu casa
y fuera de tu casa es predicar con el ejemplo. Noé le predicó a su familia con el ejemplo. Muchas veces queremos ganar la familia predicando la palabra, y es importante compartir la palabra en familia y en casa. Pero lo más importante que quiero que entiendas es que muchos no van a escuchar tu mensaje, pero sí te van a seguir. Te van a seguir por el ejemplo que das en tu casa. Amén. Tú le puedes predicar todo lo que quieras, tú puedes saberte la Biblia al derecho y al revés, la puedes saber de memoria, pero si tu vida no va alineada al diseño de Dios, si tu vida no predicas lo que estás, no aplicas lo que estás predicando, entonces ellos no te harán caso, ¿sí? Uno tiene que predicar con el ejemplo. Amén. Tus hijos no van a escuchar tu consejo si primero no ven tu ejemplo. Apréndete esto. Tus hijos no van a escuchar tu mensaje si primero no ven tu ejemplo. Tu testimonio predica mejor que 1000 sermones. Amén. Muchas veces uno no tiene necesidad de hablar. Un abrazo lo dice todo. El amor lo dice todo. El amor todo lo perdona. ¿Verdad que sí? Cura cualquier falta. Pues cuando tú predicas con tu ejemplo, tu estilo de vida será el mejor sermón que tus hijos van a escuchar. Tu estilo de vida será el mejor sermón que tus hijos van a seguir. Tu esposo, tus padres, tus hermanos. Tu estilo de vida será el mejor sermón que vas a dar. Amén. Entonces, cuando Dios llamó a Noé, a mí me encanta Noé. Y tengo que decir que cuando el Señor me daba esta palabra esta semana, me acordaba mucho cuando el Señor nos llamó al ministerio, porque Dios nos habló precisamente con Noé y nos habló a través de Aarón y Caleb. Ellos predican en casa en nuestro tiempo devocional, y justo nosotros no sabíamos de qué iban a predicar ellos, y el Señor nos habló a través de nuestros hijos, que eran más pequeños, 3 años menos, y entonces nos decía: entra tú y toda tu familia al arca, porque va a llover sobre la tierra. Y nosotros sabíamos que teníamos que tomar decisiones, teníamos que salir del lugar donde estábamos, teníamos que obedecer a Dios en todo lo que Él nos dijera, en todo. Y teníamos que entrar toda la familia al arca de Dios, y el arca representa la iglesia. Teníamos que levantar una iglesia, y Dios nos habló tanto con Noé. Fue tan apasionante, porque tenemos que construir el arca, ¿sí? Tuvimos que obedecer al Señor en levantar una iglesia, porque no es fácil levantar desde cero una congregación. No es fácil invertir tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto trabajo para poder tener todo en regla, ¿verdad? Y Dios nos decía que Él iba a estar con nosotros todos los días, y aquí está, y sigue su presencia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque yo estoy muy emocionada. Entonces, cuando Dios llamó a Noé a construir el arca, dice la palabra que Noé tenía 600 años. Estaba jovencito, ¿no? 600 años, y tardó 120 años en construir el arca. Y lo interesante es que por 120 años los hijos de Noé lo observaban siempre construyendo el arca. Por 120 años los hijos lo vieron sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por 120 años ellos vieron a un hombre cabeza de hogar obediente al Señor. Y esta mañana el Señor me mostraba los varones arde fuego en el corazón por la presencia de Dios. Yo veía corazones en fuego. Y eso es lo que tienen que hacer, cabezas de hogar que se levantan con poder de Dios, que toman sus espadas, que guardan a su familia, que pelean por su casa. Amén. Porque cuando el varón se somete a Dios, la mujer está sumisa al varón. Gloria a Dios, porque entonces sabemos que nos están protegiendo, que nos están cuidando. Y las mujeres se levantan como intercesoras, como guerreras también. Amén. Entonces, por 120 años, ellos vieron, los hijos vieron cómo Noé caminaba con Dios. Por 120 años, ellos vieron el ejemplo que les daba su padre.
Por 120 años ellos vieron cómo Noé, a pesar de que todo el mundo se burlaba de ellos, a pesar de que todo el mundo se burlaba de Noé, criticaban a Noé, por 120 años sus hijos vieron cómo Noé le creyó a Dios. Amén. Aumentó su fe. Porque cuando uno vive épocas difíciles, pero uno está orando con sus hijos y está clamando y está buscando la presencia de Dios, aumenta la fe de nuestros hijos, de nuestro esposo, de la familia. Amén. Es poderoso, ¿verdad? Entonces, cuando tus hijos ven lo que tú predicas y predicas lo que vives, hay un alineamiento divino. Amén. Creo que nuestros hijos, su fe aumenta cada vez más, justo en las épocas de crisis en la familia. Cuando ellos te ven perseverando, cuando ellos te ven orando en cualquier situación, cuando te ven ayunando para salir de esa situación difícil, cuando te ven clamando, cuando ven que te metes al cuarto y empiezas a orar, a llorar en la presencia de Dios y luego sales fortalecida, o cuando se reúnen en familia y oran, la fe de nuestros hijos crece y aumenta más. Amén. Yo me acuerdo una época donde yo estaba muy enferma, estaba muy mal, no podía ni tocar nada con las manos. Y orábamos todos los días con nuestros hijos en familia, en ese altar de adoración en familia. Y ellos oraban y declaraban sanidad. Asimismo hemos orado por épocas donde mi esposo ha estado muy enfermo y orábamos y orábamos y orábamos. Hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas. Y la fe de nuestros hijos es ¿qué? Fortalecida. ¿Por qué? Porque ellos ven cómo cuando uno vive una época difícil, pero tus hijos están viendo que tú clamas, que tú te reúnes en familia, que tú oras, que tú ayunas en familia y le crees a Dios, entonces estás levantando la fe firme en tus hijos. Amén. Entonces, lo que más predica a nuestros hijos es nuestra vida, nuestro testimonio. Que lo que más impacte a tus hijos sea tu estilo de vida. Amén. Entonces yo quiero declarar en este día que Dios va a hacer la diferencia en tu vida, en tu casa, en tu familia. Que estamos levantando familias de reino de Dios, familias fuertes en el Señor. Y claro, se toca trabajar con el varón, con la mujer, con los hijos, ¿sí? Desde que son pequeñitos, uno ya tiene que irlos formando en la presencia de Dios como hijos de Dios, hijos obedientes, hijos de reino. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos se quieren comprometer con Dios para ser ejemplo para su familia? Levanta tu mano. Es un reto, es un desafío, porque nos obliga a crear disciplinas, nos obliga a formar hábitos en nuestras vidas, a cambiar cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Para ser de buen testimonio. Y esto nos impulsa a ser cada vez mejores, a buscar más del Señor. Amén. Segundo punto, profetiza bendición en tu casa. Amén. Génesis 9, 26 al 27 dice la palabra. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Muchas veces se ha escuchado de este pasaje como una maldición. Es más, arriba, un poquito arriba dice maldito sea Canaán, por lo que le pasó, que Canaán se burló de su padre, ¿sí? Pero vemos cómo Dios bendijo, cómo Noé bendijo a sus hijos. Primero bendijo a Dios: bendito por Jehová mi Dios. Bendijo a sus hijos, bendijo a Sem, bendijo a Jafet. Y nosotros como padres, como madres, necesitamos bendecir a nuestros hijos. A mí esta palabra me ha dado muy duro, porque desde pequeñita yo no recibía bendición, era al revés.
recibía mucha maldición y mucha maldición y mucha maldición. Los decretos de mis padres, de la familia, las palabras de maldición, que muchas veces uno por ignorancia maldice a los hijos. Pero tiene que cambiar nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario tiene que ser bendecir, y bendecir es profetizar sobre nuestros hijos. Amén. Noé hizo algo que aparece por primera vez y fue bendecir a sus hijos. Bendijo a sus hijos, y también lo hemos visto en Abraham. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, y Jacob bendijo a José y a sus hijos. Y lo poderoso es que esta tradición continúa hasta hoy en el pueblo de Israel. Padres bendiciendo a sus hijos. Y si ustedes les gusta estudiar la palabra y ven cómo entre más generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, cada vez eran más benditos, porque José llegó a ser el gobernador de toda una gran nación, ¿verdad? Y empezó Abraham cavando pozos, pero José llegó a ser el gobernador de toda una gran nación. Entonces, bendecir es imponer la mano sobre nuestros hijos y declararle las promesas de Dios verbalmente. Yo creo que todos hemos recibido promesas de Dios. Cuando leemos la palabra vemos promesas preciosas del Señor, pues vamos a declararlas sobre nuestros hijos. Vamos a declarar que ellos son benditos de Jehová, que ellos sacarán sus estudios adelante, que Dios mismo pagará sus estudios, sus carreras. Vamos a declarar que son siervos de Dios. Vamos a declarar que son pastores, profetas, evangelistas, maestros del Señor. Que se desata el ministerio quíntuple en nuestros hijos, amén. Porque lo que no podemos hacer es con nuestra boca maldecir. Maldecir es hablar mal. Cuando muchas veces se habla mal de los hijos, estamos maldiciendo. Oh, es que mi hijo es un vago, es que mi hijo es un perezoso, es que mi hijo es desobediente, es que mi hijo es un rebelde, o es que mi hijo tal cosa. Ahí se está maldiciendo. Maldecir es decir mal, y bendecir es hablar bien de. Entonces, cuando tú impones las manos sobre tus hijos, los bendices, oras por ellos, los declaras para el reino de Dios, estamos levantando hombres y mujeres fuertes y firmes en la presencia de Dios. Son personas que se van a levantar como guerreros, como poderosos, gigantes en el reino de Dios, amén. Y así como hemos visto cómo Abraham, Isaac, Jacob, Noé bendijeron a sus hijos, también vemos cómo mujeres bendijeron a sus hijos. Raquel bendijo a Jacob, Ana bendijo a Samuel, pagó un precio grande por Samuel. La madre de Sansón lo bendijo, lo cuidaba tanto a Sansón. Claro, después los hijos crecen, se casan y se van, pero se van con la bendición. María bendijo a nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres, padres y madres que bendicen a sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué estás hablando sobre tus hijos? ¿Qué estás hablando sobre tu matrimonio? ¿Qué estás hablando sobre tu familia? Porque tú puedes ver muchas tinieblas. Una vez abre los ojos y dice, oye Señor, prefiero cerrar los ojos y orar y declarar en fe. Amén. Porque cuando abre los ojos lo ve todo mal. Uno puede ver tinieblas, pero declara luz. Tú puedes ver a tus hijos en problemas, pero declara las promesas de Dios. Tú puedes ver enfermedad, declara sanidad. Tú puedes ver pobreza, declara riqueza. Tú puedes ver vicios, declara liberación, declara sanidad. Tú puedes ver muerte, pero declara vida, profetiza vida sobre esos huesos secos. Amén. Pero tenemos que levantarnos de verdad, a clamar, a orar por nuestros hijos, porque esto no es una palabra de motivación para que hoy escuchemos y no hagamos nada. Tenemos que orar, clamar por nuestros hijos. Esta semana hablaba, no me acuerdo con quién, decía que oraba por la esposa de mis hijos desde que quedé embarazada de Aarón. Y tengo libretas enteras donde declaraba promesas de Dios, que las esposas de mis hijos van a ser mujeres temerosas de Dios, mujeres que honren, que sirvan a Dios. Porque es muy duro uno pagar un precio grande por
por tus hijos y que venga una Dalila, una farisea de estas y se lo lleve. ¿O a usted no les parece duro? Yo tengo que pagar mucho más precio por mis hijos. ¿Sí? Tenemos que clamar por nuestros hijos, por los cónyuges de nuestros hijos. Que no vengan Dalilas ni aparecidas por ahí a robarse la promesa de Dios. Amén. Entonces, vamos el Salmo 112 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que necesitamos sacar de nuestro vocabulario toda palabra negativa, sacar de nuestro vocabulario toda palabra de maldición, empezar a declarar victoria, empezar a declarar palabras de bendición. Amén. Y empiezas a declarar: Señor, yo declaro que mis hijos serán cabeza. Ellos no van a ser cola. Ellos no van a ser los empleados del banco. Ellos serán los propietarios del banco. Ellos no van a ser los empleados de ningún taller. Ellos serán los dueños del taller. Y cuando tú empiezas a declarar la palabra de bendición sobre tus hijos, Dios es fiel. Eso es lo que trabajamos en el taller profético, en la escuela profética. Eso es lo que trabajamos, ¿verdad, Blanquita? Blanquita lo tiene todo full. En el taller profético tenemos que romper toda palabra de maldición de nuestra boca. Tanto los que nos han declarado sobre nosotros como los que nosotros hemos declarado muchas veces. ¿Y qué hacemos? Cortar esas palabras de maldición y empezar a trabajar la bendición en nuestra casa. ¿Amén? Dejar de creerle las mentiras al diablo y empezar a declarar lo que Dios dice de nuestra familia. Y tu familia va a ser próspera en el nombre de Jesús. Yo te bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo las generaciones y declaro que todos tus hijos vendrán a Cristo. Declaro que tus esposos vendrán a Cristo. Declaro que saldrás de deudas. Declaro que serás libre de maldiciones. Declaro que tu familia es bendita y que toda tu familia servirá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, la palabra de Dios no regresa vacía. Tus oraciones tienen poder. Tus oraciones van a cambiar el rumbo de tus hijos. Tus oraciones van a cambiar el corazón de tus hijos. Tus oraciones van a tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Amén. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar. Sigue creyéndole al Señor. Nunca, nunca, nunca declares maldición en tu casa. Nunca declares lo que estás viendo. Recuerdo un tiempo donde mi hijo Caleb estaba muy enfermo. Era bebecito, tenía bronquitis, bronquiolitis, otitis y todas las itis. Entonces, cuando yo llegaba a la iglesia, me decían todos: ay, pobrecito Caleb está enfermo. Ay, pobrecito Caleb está enfermo. Y yo: no, en el nombre de Jesús, yo cancelo toda palabra de enfermedad y todo diagnóstico médico en el nombre de Jesús. Porque yo declaro sanidad en mis hijos. Yo declaro sanidad en Caleb. Y me acuerdo que él mismo era tan pequeñito y cogía pañuelos porque mantenía un cuadro muy acatarrado. Y él tenía sus oídos muy tapados y empezó a sonarse la nariz y decía: se va fuera toda bronquitis, se va fuera toda enfermedad. Tenía 3 años. ¿Por qué? ¿Qué estaba escuchando mi hijo? Sanidad. ¿Qué estaba escuchando mis hijos? Sanidad. Porque tus hijos van a hacer lo que escuchen en casa, lo que vean en casa. Amén. Entonces, cuando tu familia está pasando por problemas duros, declara, como decía Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces, a pesar de los problemas, a pesar de la tribulación, a pesar de la circunstancia, hoy profetizo que cobran vidas o huesos secos. Amén. Tus hijos pueden estar como el hijo pródigo, pero tú vas a declarar: Señor,
abre sus ojos. Señor, que vuelva en sí, en el nombre de Jesús. Vuelve en sí y mis hijos servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu matrimonio puede estar en crisis, pero tú declara restauración. Tu matrimonio puede estar mal, tal vez tengas problemas financieros, declara prosperidad, porque tenemos poder en nuestra boca. Amén. Génesis 7, del 11 al 16. Dice la palabra: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de cada especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Amén. Entonces, si ustedes se fijan y si lo leen, a mí me gusta mucho comparar varias traducciones. En la Nueva Traducción Viviente dice que el último en entrar fue ¿quién? Noé. Entró primero sus hijos, entró la mujer, entraron las nueras. Hay que orar por las nueras, ¿sí vio? Entraron las nueras, entraron todos los animales y después entró Noé. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dios, al ver la maldad del mundo, de la tierra, decide destruirla. Manda un diluvio, pero antes de mandar ese diluvio, le da una orden a Noé de construir un arca. En el arca tenía que entrar su familia, tenía que llevar una pareja de cada animal, y Noé fue el último en subir al arca. ¿Qué nos enseña esto? Que Noé se aseguró que antes de que Dios cerrara las puertas del arca, toda su familia estuviera dentro del arca, toda su familia tuviera la salvación. El arca es la salvación. Él quería estar seguro que cuando Dios cierre la puerta, toda su familia esté dentro del arca. Y de muchas maneras el arca representa a la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan? El Señor nos llamó a levantar una obra y teníamos que entrar toda la familia en la obra. Y algo que tú debes asegurarte es que cada domingo nadie de tu familia deje de venir a la iglesia. Nadie de tu familia se pierda la bendición de Dios. Cuando nosotros nos quedamos en casa, nos perdemos. Mira lo que hoy se ha derramado tan bonito. Es una unción, una sanidad, una liberación impresionante, donde nadie tiene que imponer manos sobre nadie. ¿Verdad que nadie te tocó? Dios mismo liberando, sanando, restaurando, porque es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando te quedas en casa, te pierdes la bendición. Muchos pueden decir, no, es que yo en mi casa, Dios y yo, ya sabes, yo con Dios, y sí, por internet lo veo, pero tal vez te pierdas la presencia de Dios. Entonces, te tienes que asegurar que cada domingo toda tu familia venga a la iglesia. Antes que se cierre la puerta, nadie de tu familia se quedará fuera del Señor. Nadie de tu familia se quedará fuera de la iglesia, porque en la iglesia hay salvación. En la iglesia hay liberación. En la iglesia hay compañerismo. En la iglesia encuentras amor. En la iglesia encuentras familia. Amén. No dejes de traer a tus hijos a la iglesia. No dejes tu cónyuge en la iglesia, fuera de la iglesia. Tráelo.
Vengan familias completas al Señor a buscar a Dios cada fin de semana, porque eso trae bendición, trae prosperidad, trae mover sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Tercer punto, es lo que te estoy diciendo. Tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos. Hay cobertura de Dios. Hay cobertura de Dios. Tú proteges la familia cuando les enseñas la palabra, cuando oras con ellos, cuando les impartes bendición, cuando les enseñas el temor a Dios. Porque habrá un tiempo donde los hijos crecen, se casan y se van, pero ellos se tienen que ir con toda la bendición y que ellos también puedan levantar familias fuertes, familias firmes, familias del reino de Dios. Amén. Génesis 8, ya estoy acabando. Hoy nos hemos alargado, pero es poderoso lo que Dios nos está dando. Amén. Génesis 8 del 18 al 21. Dice la palabra: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces después habla del pacto que Dios hizo con Noé, que ahí habla del arco iris, que eso es otra señal que Dios nos dio. El arco iris es el pacto de Dios sobre el ministerio Adonai. Durante años, Noé fue obediente a Dios, le sirvió a Dios, y en ese tiempo había cosas que Noé tal vez no entendía lo que Dios le decía, porque en ese tiempo no había lluvia. En ese tiempo se regaba la tierra con un vapor que salía de la tierra, ¿sí? Y así que cuando Dios le dijo a Noé que iba a llover, era algo insólito. Nadie le creía, por eso le llamaban loco, por eso se burlaban de él, porque no llovía. Y lo que hizo Noé con sus hijos y su familia, les dio ejemplo, los bendijo, pero luego se aseguró que ninguno se quedara fuera del arca. Y luego, cuando se terminó el diluvio, dice la palabra que ellos salen del arca y lo primero que hace Noé es levantar un altar a Dios. Levanta tu mano. Di conmigo: Señor, quiero levantar un altar para ti. Ese es el aposento del que estamos cantando. Cuando uno levanta un aposento, un altar de adoración en casa, nuestros hijos se crecen con la unción de Dios. Noé edificó un altar a Dios. Después de que Noé construye el altar, dijo Dios: nunca más volveré a destruir la tierra. Ese es el cuarto punto: levantar un altar de adoración en casa. Siempre lo decimos, porque Dios, cuando nos llamó, nos dijo: abre las puertas y enséñale al mundo lo que haces en el secreto. Y nuestro secreto, lo que hacíamos en el secreto y lo seguimos haciendo, es un altar de adoración en familia. Y a Dios le agradó eso. Un altar de adoración en familia. Empezamos a cantar, a alabar al Señor desde que eran pequeñitos, bebecitos. Siempre hacíamos el devocional juntos, hacemos el devocional juntos por la mañana, leemos la palabra, adoramos al Señor, oramos los unos por los otros. Cuando hay luchas, oramos más. Siempre estamos orando, intercediendo por la iglesia, por la familia. Y hay tiempos donde levantamos altar de adoración, y el Señor nos ministra como nos ministra aquí en la iglesia, porque el culto lo vivimos en casa. Amén. Entonces es poderoso cuando tú te reúnes con tu familia, adoras a Dios, sacas un día a la semana, declaras bendición en cada uno.
y levantas un altar de adoración a Dios donde comparte la palabra, haces tu tiempo de intimidad en familia con Dios. Sacamos muchas veces tiempo, siempre sacamos tiempo para salir a trabajar, para salir a comprar, tiempo para limpiar, para ir a la playa, pero ¿por qué no sacamos ese tiempo para levantar un altar de adoración en nuestra casa? Dios desea que en cada hogar haya un altar. Y atentos, padres, esposos, tú eres el sacerdote de casa, tú eres el pastor en casa. Tienes que levantar un altar, porque eres tú el que vas a rendir cuentas a Dios de tu casa, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Y de pronto dicen, no, yo no soy músico. No necesitas. Pones YouTube, una alabanza o cantas. Le dices, Señor, te amo, te bendigo. Y empiezas a orar, a alabar al Señor. Lees una porción de la palabra. Avivas el fuego, el don de Dios que está en ti, y le impartes bendición a tu familia. Amén. Que los matrimonios se bendigan mutuamente, que se profeticen mutuamente. Eso es poderoso. Es poderoso porque los matrimonios cuando empiezan a profetizar mutuamente, entonces dejamos de vernos fallos el uno al otro. Y empezamos a recibir la bendición de Dios, empezamos a ver lo bueno en nuestra familia, lo bueno en nuestros esposos. Amén. Muchos padres o muchos esposos demandan honra cuando en realidad lo que están sembrando es deshonra. Y me impresiona mucho cuando hay personas que exigen honra cuando en realidad no se están sujetando a la autoridad de Dios. Porque Dios ha delegado autoridad. Si Dios no hubiese creado ese principio bíblico sobre la autoridad espiritual, no habrían pastores, no habría familia, no habrían jefes. Cada uno haría lo que quisiera, ¿verdad? Entonces, no puedes exigir honra cuando no estás sembrando honra. Porque cuando tú no te sujetas a la autoridad que Dios ha delegado, estás sembrando deshonra. Y todo lo que uno siembre, eso cosecha. Es una ley divina. Entonces, Dios ha creado principios y uno de ellos la honra, que también la trabajamos en el taller profético, ¿verdad? Hay que romper toda deshonra en el nombre de Jesús. Pero para romper la deshonra tenemos que sembrar honra. Tenemos que empezar por honrarnos mutuamente. Amén. Invito al grupo de alabanza. Así que cuando vas a aconsejar a tus hijos, asegúrate que tu corazón esté alineado con la voluntad de Dios, que tú estés sembrando honra para que tú puedas bendecir, que tú puedas impartir bendición en tu casa. Cuando tú te determinas a obedecer a Dios, cuando tú determinas bendecir a tus hijos, bendecir a tu esposo, a tu familia, a tu matrimonio, el mundo te tirará piedras. Escúchame bien. El mundo te tirará piedras, pero tú tienes que tomar la actitud de coger esas piedras que todo el mundo te tira, levantas una plataforma con esas mismas piedras y desde ahí alabas al Señor. Porque esas mismas piedras que te están tirando, Dios va a usar para levantar esa plataforma para impulsarte al propósito divino. Así que empieza a sembrar honra en tu vida, en tu casa, en tu familia. Recuerda los 4 principios, 4 claves para que tu familia triunfe. Predica con el ejemplo. Recuerda ser de buen ejemplo. Profetiza bendición en tu casa. Amén. Y el tercero, tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos. Y el cuarto, edifica un altar a Jehová en tu casa. Amén. Así que yo los invito, vamos a cantar una alabanza y vamos a hacer esta declaración al Señor para que Dios pueda hacer en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Amén. Dios es bueno y Dios está levantando familias fuertes, familias firmes.